Hola Prairie Street, ¿cómo están? Pues estoy aquí con un amigo, se llama Marcos. Marcos Acosta es un buen amigo, lo conocí en el seminario. Ustedes saben que tenemos un seminario anabautista, menonita, bíblico, aquí en Elkhart, donde uno se puede estudiar desde la Biblia las ideas teológicas con un énfasis en el anabautismo. Pues Marcos es un amigo de Argentina y más importante que eso, es un seguidor de Cristo. En el seminario está estudiando mucho desde la Biblia y hoy le invité porque nuestro texto de hoy viene de Éxodo para compartir un poco de este libro con nosotros. Y bueno, Marcos, no sé si tú quieres también presentarte a los hermanos de Prairie Street. ¿Quién eres y de dónde vienes? No sé, lo que tú quieres comentar. Bueno, sí. Hola, un gusto, hermanas y hermanos de Prairie Street. Es un placer poder compartir con ustedes estos minutos. Así que bueno, espero algún día poder verlos en persona, recibir algunos comentarios de lo que podemos hablar hoy. Lamentablemente hoy no puede ser así, pero bueno, es un placer poder estar con ustedes. Como dijo Quinn, yo soy Marcos y vine de Argentina a estudiar hace 2 años ya. Y sí, y más que nada lo que estudio son cosas de la Biblia, así que sé una o dos cosas, no es que sé tanto, pero algo. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues vamos a ver cuánto realmente sabe. Bueno, Marcos, estamos estudiando desde el texto bíblico Éxodo, capítulo 19, y Marcos ha hecho algunos estudios en este libro, por eso quería preguntarle un poco acerca de este texto bíblico. Marcos, pues no sé si puedes compartir un poquito acerca del libro de Éxodo en general, en términos generales, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué cuenta o qué es la historia del libro de Éxodo? Bueno, el libro de Éxodo es familiar para muchos de nosotros o los que crecimos en la iglesia porque tenemos historias como la de Moisés, la zarza ardiente, el faraón, todas esas cosas que son conocidas o las aprendemos de niños, las dibujamos, las pintamos o de muchas formas nos conectamos con ellas, son parte de nuestra tradición como iglesia y también de la tradición del pueblo de Dios de la Biblia. El libro de Éxodo es fundamental en la formación de la identidad del pueblo de Dios como tal, porque como sabemos es el segundo libro, digamos, que está en la Biblia en el orden que aparece, y el libro de Éxodo lo que hace es casi da como un cuadro, digamos, como una postal de todo lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Por ejemplo, en Éxodo 1 tenemos una frase que casi es una copia de algo que está en Génesis. Éxodo 1:7 que dice que el pueblo de Dios se multiplicó y se fructificó. Es casi también una copia de cosas que están en Génesis, que son mandatos de Dios para que la gente se multiplique. Entonces, eso es lo que hace que el libro de Éxodo tome parte de Génesis para proyectarse hacia el futuro. Y lo hace, digamos, porque hoy todo mucho vocabulario que tenemos en la iglesia de liberación, de salvación, de pacto, todo ese vocabulario viene de Éxodo. Incluso también en el Nuevo Testamento podemos ver Mateo 1, por ejemplo, o 2, cuando habla de que María y José fueron a Egipto. Básicamente está haciendo referencia a que la gente recuerde la historia de Éxodo. O en Apocalipsis, que ahora como que está muy todos estamos pendientes de qué dice Apocalipsis, también cuando habla de las plagas y cosas así, también sabemos que está refiriéndose a lo que pasó en Éxodo. Así que Éxodo es como que da una identidad, como nos da vocabulario, nos da identidad, nos da temas para hablar de todo el vocabulario que usamos como en la tradición cristiana y la judía también. Así que básicamente eso, lo que hace Éxodo es darnos un panorama de lo que va a pasar, digamos, en toda la Biblia. Y lo que es básicamente empieza cuando el pueblo está oprimido por el faraón, como que viene de Génesis la historia, cuando Abraham empieza a formar un pueblo, después aparece José, que José
termina gobernando en Egipto y después trae a toda su familia, y ahí es como que presenta es el contexto de Éxodo, cuando todo el pueblo que trajo José se convirtió en un pueblo y casi el faraón empezó a tener miedo de que eran muchos. Entonces ahí empieza a oprimirlos, y después aparece la historia de Moisés de ahí, donde Moisés se encuentra con Dios, donde descubre el nombre de Dios, y después Dios, en la mano de Moisés, van guiando la liberación del pueblo de esta opresión del faraón hasta terminar en un pacto, digamos. Lo cual es interesante siempre leer la historia de Éxodo como un todo, digamos, no como... Porque muchas veces leemos como los 10 mandamientos, los traemos de la nada, como si fuera que vienen así en un vacío, pero tenemos que entender que los 10 mandamientos, por ejemplo, vienen como parte de una historia que Dios está relacionándose con su pueblo, y dentro de esa historia Él les da los mandamientos, pero después de liberarlos, no es que les dice cumplan esto para que los libere, sino que ya son libres en ese momento, y ahí es cuando establecen como los términos de la relación, pero no es... Por eso es importante siempre entender que el Éxodo es una historia, es una narración, no son cosas aisladas, es un todo. Así que no sé si más o menos va por ahí. Yo creo que sí, Marcos, gracias. Pues la verdad es muy interesante pensar en todo eso, y especialmente en que Éxodo, bueno, sí es un todo, pero también el papel que juega dentro de toda la Biblia, ¿no? Que hay referencias en toda la Biblia a los temas que aparecen en Éxodo. Así que es obvio que es muy importante saber un poco de Éxodo para poder entender otras partes de la Biblia y tener esa base, ¿no? Como mencionaste, que es el segundo libro que aparece en la orden de los libros en la Biblia, como la tenemos. Así que es algo importante. Sí. Pues la otra pregunta que tengo, como hoy estamos estudiando en Éxodo 19, y ahí aparece que el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a Sinaí. Y ahí Moisés sube al monte y ahí se encuentra con Dios, y Dios le da como una invitación, ¿no? Pues me puedes corregir si lo digo mal, pero invita al pueblo de Dios a ser un reino sacerdotal. Pues quiero que hables un poquito, si nos haces el favor, acerca del significado de esta parte de Éxodo, que se encuentra casi en medio, ¿no? O más o menos, de que el pueblo ya ha salido de Egipto, está en Sinaí y dice sí a la invitación de Dios, y luego sigue pues todo lo demás. No sé si puedes comentar un poco o precisar, porque este texto específicamente nos presenta algo interesante o algo importante cuando leemos, como mencionaste, Éxodo en el total. Sí, sí, lo importante de ese texto que se me ocurre es, siempre hablamos de la lucha por liberación, y no es lo que nos muestra el texto de Éxodo 19, que no es solo liberación para ser libre, sino liberación para qué, digamos, ese es el tema. Y entonces, cuando ya el pueblo es libre, porque lo primero que tenemos que hacer cuando vemos opresión es trabajar por la liberación, pero no solo es por eso de ser libre para que después opriman a alguien más, porque si es lo que suele suceder, muchas veces lo vemos, que alguien sale de algún lado, de alguna situación, y después vuelve a someter a gente a esa situación, o gente que crece económicamente, o corporaciones que, no sé, gente que empieza pobre y después tiene una corporación que al final esa corporación tiene trabajo esclavo, niños trabajando en China, no sé, o en Asia, en África. Como que lo que está haciendo el libro de Éxodo en esa parte es decir, bueno, ahora son libres, pero lo que Dios quiere asegurarse es darle un llamado de que ellos no van a ser libres para volver a ser otro Egipto, donde van a recibir otros pueblos y los van a oprimir, sino que los está invitando a ser una alternativa a todo lo que se conoce, a todos los imperios que se conocían en esa época. Dios está invitando a su pueblo a ser una alternativa a todo lo conocido. Entonces, esa es la invitación que Dios está haciendo, y por eso en Éxodo 20 es cuando se presentan los 10 mandamientos, y después del 20 en adelante vemos un montón de
de otros mandamientos más chicos, con más detalles, que básicamente lo que están haciendo es, en el contexto, digamos, de ese tiempo, están mostrando cómo ser una alternativa a los modelos de imperio que había o de ser un pueblo que siempre se basaba en la supremacía o en oprimir a los demás o en tener más poder. Lo que Dios invita a su gente es a un modelo diferente. Eso es básicamente lo que yo entiendo como el mensaje que está y la invitación de Éxodo 19. Pues yo creo que ahora, Marcos, lo que mencionaste me hace pensar que debo de leer todo el libro de Éxodo otra vez con eso, porque es clave, ¿no? Es clave de que la invitación de Dios es ser algo diferente, ser algo como una alternativa. Y eso como se levanta la pregunta pastoral, ¿no? ¿Qué significa este texto para nosotros hoy? O sea, hemos practicado un poco acerca de cómo se aparece en la Biblia, pero la verdad es que todavía tenemos la Biblia, es lo que nos forma y también relata nuestra propia historia, como la hemos aceptado cuando decidimos ser cristianos y cristianas, que esta Biblia nos cuenta una historia que todavía es importante para hoy. Ahora que nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, nos encontramos en un contexto de los movimientos por la justicia racial, por ejemplo, y pues también lo que es más mundial y global es la pandemia de COVID-19 que se presenta pues cada vez más fuerte aquí en nuestro condado de Elkhart. No sé, Marcos, si puedes comentar un poco de qué significa este libro para nosotros hoy donde nos encontramos en este contexto presente, actual. Sí, sí, hay varias cosas que se me vienen a la mente. Hace unos meses tuve la oportunidad de tener un estudio bíblico con un grupo de gente sobre este libro y leímos Éxodo 1. Y en Éxodo 1 lo que se muestra es que tenemos un pueblo creciendo en número dentro de un imperio, de otro pueblo. Y lo que se ve es la tensión que esto genera, el hecho de decir, estos son muchos, ahora van a robarme lo que yo tengo, o van a querer tomar el poder en algún momento. Y es como muy interesante eso, cuando lo leímos con el grupo de gente, yo les preguntaba qué temas ven en el texto que sean relevantes hoy, y como muchos dijeron que está presente el miedo del otro, es porque se lee que el faraón como que empieza a tener miedo, pero también se puede ver como dentro del mismo, en Éxodo 1 hay las dos parteras que ayudan a que los bebés puedan nacer y no ser matados como había hecho el faraón, que se sospecha que ellas podían ser egipcias por el nombre. Entonces se puede ver como en el mismo Egipto hay gente que está de acuerdo con el faraón, otros que no están de acuerdo y que tratan de hacer lo que pueden para hacer como zafar o que algunos puedan evitar ser llevados a morir. Entonces se puede ver como es algo muy actual, como que se puede ver ahí el miedo al otro, qué uno puede hacer por el otro, que por más que uno esté de qué lado esté, uno siempre puede ayudar a los demás, siempre hay algo que se puede hacer. Como que eso te da esperanza porque se ve como ahí, sin nombrar a Dios específicamente, el capítulo 1 muestra cómo Dios está obrando a través de estas parteras que van y ayudan a los que necesitan o a los que para que los niños se puedan salvar, como que ellas intervienen, a la vez que juegan con el faraón para no decirle la verdad, como que muestra toda la tensión que se genera cuando uno está, como cuando el gobierno, la política está a un lado, pero nosotros estamos del otro y cómo jugamos esa tensión. Es como que es súper interesante leer ese capítulo con esta idea en mente. Y otra cosa que me acuerdo es que si vemos la historia de la Pascua, que también está en Éxodo, es justo los días que me tocó hacer el estudio sobre ese tema, lo tuvimos que hacer online porque empezamos en persona, pero lo pasamos online justamente por esto de la pandemia, del coronavirus, y fue interesante leer eso porque vemos cómo la gente tuvo que pasar la noche encerrada en la casa, justamente porque había como algo afuera que era un peligro y las cosas que tenían que hacer para evitar ese peligro.
Entonces fue como súper relevante, un texto que parece totalmente desconocido, desconectado de la realidad que vivimos, de golpe cobra una vida diferente y leyendo ahí detenidamente pudimos encontrar que en los mandamientos, en la forma que Dios le decía cómo protegerse de esto que iba a pasar afuera, les dice, el que no tiene, comparta con el otro. Entonces como que también siempre está la invitación ahí a compartir, a ayudar al que no tiene, a hacer una familia, digamos, en medio de esta crisis. Así que como que esas dos cosas me ocurren, como que por un lado Éxodo nos muestra la tensión entre la política, el miedo al otro, el racismo, el miedo a los inmigrantes o los problemas de la migración. Y por otro lado nos muestra también cómo protegernos como familia de todo lo que está sucediendo afuera. Creo que esos son dos mensajes que son relevantes hoy. Pues obviamente que sí, pues que eso sí es realmente muy, muy importante para nosotros hoy y pues tiene mucho para enseñarnos. Y pues con eso, Marcos, cerramos, pero te quiero agradecer por todo lo que nos has compartido. Como dije, yo creo que sería muy interesante leer todo el libro de Éxodo con este mensaje en mente de que hay muchos detalles en todo el libro que tienen mucho que ver con nosotros hoy en día, tanto que con otras partes en la Biblia, tanto que esas partes en cómo se relacionan entre ellas dentro del libro de Éxodo. Pues por eso, Marcos, muchas gracias por todo eso. Y una pregunta más, Marcos, no sé si estabas esperando esa pregunta, pero si en algún momento quieres compartir más de la Biblia con nosotros. Sí, depende si a la gente le gustó lo que dije, si no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Pues vamos a ver. Yo puedo decir de parte de todos y de todas, nosotros y nosotras en Prairie Street, que te agradecemos por este mensaje y pues esperamos tu vuelta en otro momento. Gracias. Sí, gracias por la oportunidad y espero escuchar de la gente también, de ustedes. Bueno, adiós.